la vida como viene, vamos a recibir. Hola, hola, esto es La Vida Como Viene, el podcast de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones. Soy el Padre Charlie y acá estoy con un compañero de lujo, el Padre Pepe Di Paola. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, Charlie, qué alegría poder compartir este espacio con vos. Sí, la verdad que sí, una alegría enorme y aparte, ¿sabes? Hace un montón de tiempo yo vengo pensando que tenemos que producir algo para poder compartir la mirada, porque fue justamente la definición de esa mirada pastoral y eclesial la que fue construyendo la familia grande del Hogar de Cristo y tantas respuestas en Argentina. Así que estoy muy contento con esto, muy entusiasmado. La verdad que vale la pena, y si uno recuerda tantos momentos del Hogar de Cristo en su caminar, ya sea por contagio, por curas o religiosas o laicos que venían a ver lo que estábamos iniciando, y después lo fuimos comunicando de distintas maneras por la pastoral de adicciones, y bueno, se fue contagiando, se fue transmitiendo, y bueno, después gente que nos venía a ver porque salía un artículo o algo en el diario que lo sorprendía de cómo la iglesia se ocupaba de este tema, ¿no? Así que me parece bárbaro. Y también sé lo que hacía memoria, ¿no? Pensando un poquito qué es lo que íbamos a hacer. Hacía memoria de los primeros tiempos, cuando empezamos de una manera tan chiquita, tan casera, ¿no? Y cómo fue creciendo todo tanto, ¿no? Realmente es una cosa impresionante lo que pasó en Argentina. Yo pensaba cuando hicimos el Hogar de Cristo que era una respuesta para nuestro barrio, ¿no? Estábamos todos juntos ahí en la parroquia de Cacupé, en la Villa 21, en Buenos Aires, y nunca pensé que estábamos poniendo una semilla que después iba a crecer tanto. Y hay otras cosas que sí pensábamos que hacíamos para que después se engancharan otros y se replicara, y no fue así. Y el Hogar de Cristo, que lo pensamos como una respuesta a los chicos adictos al paco en nuestras barriadas, pensamos que iba a ser un dispositivo de la parroquia nomás, y bueno, después se fue creciendo como el grano de mostaza, ¿no? Y te digo más, me acordaba también de algo, no sé si, o sea, no lo tenemos habitualmente presente, que nosotros arrancamos mal. ¿Te acordás? Que en el año 2006 hicimos un centro que fue un fracaso, que no anduvo. Sí. Sí. Y me acuerdo una vuelta, estábamos charlando, vos y yo en tu oficina, y vos decís, bueno, frená con esto, porque tenemos que pensar algo mucho más grande, ¿no? Y, impresionante. Es que Bueno, la necesidad estábamos buscando como darle forma a una respuesta de la iglesia, ¿no? Creo que lo más importante es que no nos deteníamos, ¿no? Nos planteábamos que había que hacer algo, y si había que dar marcha atrás lo hacíamos. Y bueno, yo creo que esa parte como del método, ¿no? De poder ir transitando, ir descubriendo que las cosas, qué funciona y qué no funciona, dando marcha atrás en lo que no anda, mejorando lo que sí, eso fue súper importante. Fue súper importante, porque cuando uno arranca a hacer una cosa, cuando uno se larga en un proyecto así tan complejo, tan difícil, nunca tiene las cosas hechas desde el principio, nunca sabe todo antes de empezar. Entonces, la verdad que creo que fue muy importante ese modo de ir leyendo el camino a medida que avanzábamos. Y eso de que la realidad nos fue moldeando es importante. Saber leer la realidad es vital para cualquier planteo pastoral, y cuanto más ¿no? Que no teníamos mucha idea cuando empezamos. ¿Sabés, Pepe, que me comuniqué con Benjamín Osandón, que es el coordinador de la Pastoral Nacional de Alcohol y Drogas de Chile, y le pedí una reflexión sobre esto justamente, ¿no? Sobre el modo que tiene la Iglesia de responder a este tema? Si te parece, lo escuchamos. Dale. Quisiera compartir con ustedes algunas pistas de por qué la Iglesia se mete en este tema siendo Iglesia y no simplemente reproduciendo otros modos. Por supuesto que hay modelos que no se oponen a nuestra tarea, que podrían ser complementarios, pero tenemos la tentación de copiar y pegar.
aplicando a rajatabla modelos terapéuticos que no siempre tienen la semilla sanadora del Evangelio nuestra mirada. Y es que nosotros tenemos un modo propio, con un enfoque, con un método, con un lenguaje. Y cuando lo desplegamos de esa manera, aportamos un diferencial, tenemos un plus para aportar respecto de otras propuestas, porque creo que apuntan al corazón del problema, dando cuenta de la cercanía que nosotros podemos aportar, los vínculos, el sentido de vida de nuestro modo. Nosotros ofrecemos un lenguaje distinto que, más que solamente encerrarse en un discurso técnico, científico, habla al corazón, que no racionaliza la complejidad de la vida con sus dolores, sino que se involucra en la vida real y permite hacer una historia de salvación. Tenemos un método propio, que no parcializa la vida para obtener un conocimiento específico del problema de la adicción, sino que recibe la vida como viene, abrazando toda la vida, porque cada persona que se acerca es una persona a la que amamos. Toda su vida nos compete y nos toca el corazón. Tenemos un enfoque que nos permite cambiar la mirada desde un abordaje que solamente, por ejemplo, se queda en el consumo, a un abordaje que mira a la persona en su integralidad, que ofrece comunión, que ofrece cercanía. Todo esto es posible porque la Iglesia es madre y en ese sentido puede ofrecer una amorosidad que muchos otros modelos no pueden ofrecer. La Iglesia puede y está llamada a ser esa familia grande que previene a largo plazo, fortaleciendo las familias, generando ambientes de escucha, de contención, de construcción de proyectos reales de vida para los niños, los adolescentes, los jóvenes. Somos lo que realmente la Iglesia está llamada a ser. Una Iglesia de corazón abierto, una Iglesia que es madre del barrio y por lo tanto que recibe la vida como viene, que la acompaña cuerpo a cuerpo, que se involucra con ella y que en ese acompañamiento va gestando la vida nueva. Sabes que yo pensaba que tenemos necesidad de transmitir esta mirada, porque naturalmente el que no está en el tema o capaz el obispo que tiene una responsabilidad en su diócesis, mira el tema y dice, no, bueno, esto es un asunto tan difícil, es un tema de especialistas, y nosotros decimos, ojo, no, acá hay un tema que compete a la Iglesia, que es de respuesta pastoral y que construye también a la Iglesia, porque le hace bien a la Iglesia meterse en estos temas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante que nosotros podamos transmitir esta mirada, este modo de comprender el problema, ¿no? Porque a la mirada le siguen las acciones también. Pues fíjate que cuando hay chicos del Hogar de Cristo compartiendo de nuestros centros, ¿no? De la recuperación, y comparten porque se insertan en la comunidad. Yo los veo acá en Santiago del Estero, donde estoy ahora, están viviendo unos 50 jóvenes y hay otros 50 que están en la granja, y vos decís, son jóvenes de los barrios o de Santiago, o de la Banda, que son las dos ciudades de aquí, participan en muchas cosas comunitarias. No sé, por ejemplo, el otro día una directora de una escuela me dijo que no tenía quien le pintara la escuela. Entonces, fueron los jóvenes, ella no sabía, pensaba que era un grupo de jóvenes no sé, de Acción Católica o de exploradores. Y de pronto caen allí, le pintaron toda la escuela, rezaron antes de empezar, y bueno, cuando les cuentan la historia, bueno, es decir, es un ida y vuelta. O sea, los jóvenes también se sienten que están metiéndose en la comunidad, no solamente en la parroquial, sino en la comunidad de lo que significa la sociedad santiagueña, y también la gente lo va aprendiendo como un valor, ¿no? Diciendo, bueno, esta tarea que está realizando la Iglesia, que como bien decía Benjamín, lo puede realizar la Iglesia porque es madre, ¿no? O sea, forma una familia verdadera y bueno, se siente que el joven que vino es un hermano de esa familia grande y que le transmite cosas que ella capaz no lo podía hacer, la directora. ¿Sabés que le pedí a la hermana Gisela Henao, que es del equipo coordinador de la flamante pastoral de adicciones paraguaya? Ella trabaja en el Pasto,
que con personas en situación de calle, con personas que consumen, con mujeres en prostitución. La verdad que es un trabajo muy, muy lindo que hacen. Le pedí que nos compartiera también su mirada respecto de este lugar de la iglesia en el tema de las personas que sufren por las adicciones. Si te parece, la escuchamos. Dale. Veo la importancia de que la iglesia tenga una pastoral articulada para poder dar respuesta integral a toda esta realidad que vivimos a nivel mundial. Como pastoral de adicciones, la iglesia tiene la fe y la caridad y la esperanza como esos máximos aportes a toda una dinámica de descompensación humana en la que se sumerge cada persona afectada e impactada por el consumo problemático de las drogas. ¿Verdad? La iglesia es la única que puede llegar a sanar las heridas más profundas de la persona cuando lo hacemos desde el acompañamiento, desde esa formación en valores, desde esa voz profética en la que la sociedad y como iglesia podemos denunciar todas estas estrategias de exclusión que desfavorecen al ser humano. Como iglesia, al estar articulados, al ser una iglesia en comunión, podemos promover actitudes de promoción de la dignidad. Y cuando lo vivimos desde un carisma propio, como es mi caso, como religiosa terciaria capuchina, sentimos que también desde el Espíritu de Dios podemos ser presencia de ese Jesús vivo que nos habita, que nos acompaña y que camina con nosotros. ¿Sabés qué pensaba Pepe cuando la escuchaba, no? Ella enfatiza al principio la necesidad de una respuesta organizada de la iglesia, ¿no? Que está muy bien dar respuestas locales, pero que necesitamos, y nosotros en eso sabemos bastante por el camino que nos tocó transitar, necesitamos estar organizados y necesitamos conectar las distintas respuestas, porque solos nos vamos ahogando, ¿no? Se hace muy difícil caminar en soledad. Sí, sin duda. Yo creo que, mira, cuando fue lo de nuestro crecimiento como Hogar de Cristo en Argentina, creo que puede ser un buen ejemplo, porque se fue haciendo, bueno, espontáneamente nace con nuestro laburo, todo nuestro trabajo en la Villa 21, en un barrio con una gran presión por lo que le pasaba a los jóvenes, pero después se fue copiando y se fue transmitiendo, y los curas lo fueron transmitiendo a otras villas, y después gracias a la pastoral de adicciones que estuvimos a cargo con vos, Charlie, con Pablo, eso se fue extendiendo, se fue haciendo conocer en toda la Argentina, y eso nos permitió también abordarlo como una respuesta de la iglesia, ¿no? Sí, que se fue haciendo en las distintas provincias de la Argentina y de distintos lados, ¿no? Por ejemplo, se involucraron religiosas, laicos, y bueno, eso fue haciendo que el Hogar de Cristo creciera, pero también con una identidad, ¿no? Creció con una identidad y se fue extendiendo, y también le dio identidad a las personas. Yo creo que muchas religiosas me han llamado para agradecer que volvieron a resignificar ese sí que dieron alguna vez como religiosas. Es como que el Hogar de Cristo fue un nuevo bautismo para ellos, o una nueva profesión de sus votos, porque a mí me emocionaron una vez, una noche buena, una religiosa muy amiga nuestra, me llamó para decir, Pepe, tengo que agradecer al Hogar de Cristo porque le dio nuevamente sentido a mi sí
como religiosa, ¿no? Y creo que también muchos sacerdotes lo viven así, ¿no? Es como que van dándose, el hogar de Cristo te permite fortalecer una dimensión que a lo mejor había quedado rezagada, porque el camino muchas veces se planteó en otros lados, o las propuestas estaban en otros lugares, y de pronto se vuelve al origen de la vocación de cada uno, ¿no? ¿Sabes que tengo un audio que a mí me llena el corazón de alegría? Porque es una persona que queremos mucho, la Rucu, Romina, Sí. que la verdad es que bueno, que es parte de mi familia, ¿no? La verdad que después de tantos años de amistad compartida, si te parece la escuchamos. Dale. Es muy importante acompañar la vida, porque eso da esperanza. Y aparte es muy importante también acompañarla en comunidad. Es muy importante. A mí me ayudó un montón. A mí la Iglesia Católica, o sea, me vio cuando nadie me veía. Y nunca me voy a olvidar de eso. Porque me sacaron de la calle, me acompañaron, me dieron trabajo, me dieron un lugar donde vivir. Pude criar a mis hijos. Me reencontré con todos mis hijos, con todo lo que había perdido. Es muy importante el acompañamiento de la iglesia. Estoy muy agradecida. La verdad que es tremenda, ¿no? La Rucu, pero eso de el acompañamiento da esperanza, y esto no es solos, es en comunidad, y ella le pone carne a lo que decía Benjamín, ¿no? De la integralidad de la respuesta, y la verdad que yo tengo que confesar que Romina es parte de mi familia hoy, ¿no? Como tantos años de acompañamiento, como tanta vida compartida, tantas luchas, como la verdad que la quiero tanto. Sí, es que es querible, además. Sabés que cuando le pedí el audio a Gisela, vino un bonus track, porque también mandó unas palabritas, Liliana, una chica que está colaborando ahí con ellas, y ella señala una cosa que es súper importante, que es que las personas más rotas, la persona que está en situación de calle, la persona que está padeciendo por el consumo de sustancias, también le dan a la iglesia un montón, y yo pienso que la iglesia mejoró muchísimo en nuestro país cuando empezó a poner en el centro a estas personas que son las elegidas de Dios. Entonces, si te parece, le escuchamos a Liliana y después me comentás un poquito de esto, a ver qué pensás. Dale. Mi nombre es Liliana Lanosa Duarte, soy paraguaya, tengo 30 años, estoy como voluntaria trabajando con personas en situación de calle. Y yo no me quedaría solo con lo que la iglesia puede ofrecerles a ellos, sino más bien con lo que ellos desde su realidad pueden ofrecernos a nosotros. Y realmente creo que ellos nos ayudan a vivir la misericordia de Dios. Para mí ellos son el verdadero rostro de Dios dentro de la iglesia. Tremendo, ¿no? Porque Impactante. sí. Muy buen resumen. Porque yo pienso, hay tantas comunidades que estaban muertas, que estaban apagadas, que de repente abrieron las puertas, empezaron a acompañar, a organizarse para acompañar a los más rotos, revivieron, se llenaron de alegría. Es lo que el Papa dice en Evangelii Gaudium, ¿no? Como es la alegría del Evangelio que le vuelve a dar vida a la iglesia. Es una maravilla. Yo quería, antes de despedirnos, agradecer a Nico Muñiz y Walter Peña, que están en la producción, Changa Film, Pastoral Villera, así que muchísimas gracias, y la semana que viene entonces nos volvemos a encontrar con La Vida Como Viene. Perfecto. Un abrazo grande, Charlie. Nos vemos, Pepe. La vida como viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir.